¿Lo quieres oír? Bien, vamos a comenzar y hablábamos de esto, ¿no? Respira, respira en tu casa. Y este mantra, que es el mantra que yo me he hecho para pasar todo este tiempo, cuarentena simple o cuarentena doble, porque al paso que vamos parece que va a ser una cuarentena doble. Entonces, todo va a estar bien. Y es un mantra que me repito constantemente y os lo regalo para que podáis también trabajarlo cada día. Y hay otro también que utilizo mucho que es estoy protegida. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a ir viendo diferentes herramientas para poder trabajar, para poder mantenernos con la vibración alta. Y vamos a hablar un poquito de esto, de cómo vamos a identificar a nuestras emociones. Un lápiz. ¿Vale? Este es el punto número 1, vamos a hacer 4 puntos y luego ir anotando las preguntas o aquello que les quede una duda y cuando termine yo de pasar las presentaciones, pues lo charlamos entre todas. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que abrazar la emoción o identificar la emoción, tenemos que primero ver que una emoción es un estado producido por un evento externo. Ahora mismo nos estamos dando cuenta que todo lo que pasa en el exterior, y aquí hay un gran ejemplo, porque ya que estamos todas en casa resguardadas en nuestra parte interior, pues todo lo que está pasando afuera, pues según como nosotros lo estemos interpretando, es la manera en que vamos a generar una determinada emoción. Y esa emoción puede medirse mediante el comportamiento que tienes, o bien fisiológicamente, o utilizando algún gesto verbal o no verbal. Entonces, el primer tips que yo quiero regalarles es, cuando sientas algo, detente y observa la situación que te envuelve. Es decir, en ocasiones, pues, estamos muy inmersos en lo que estamos sintiendo o en lo que estamos viendo, perdón, o en lo que estamos interpretando, pero no lo podemos identificar de esa manera. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay que detenerse, observar la situación, pensar qué me está pasando, qué es lo que está sucediendo a mi alrededor que me está haciendo sentir de una determinada manera. Buscar la emoción y ponerle nombre, que tampoco estamos acostumbradas. Bien, ¿no? Bien conocemos el miedo, como habíamos hablado antes, la tristeza, la alegría. Reconozcamos que hay 5 emociones básicas que son comunes a todos los seres humanos, que son el miedo, la tristeza, el asco, la ira y la alegría. Esas son las 5 básicas porque se generan y todo el mundo las conoce por los gestos. O sea, todos los seres humanos tenemos un gesto determinado ante esta emoción y entonces lo podemos identificar. Pero detrás de todas estas emociones hay otras tantas y sentimientos se derivan de estas emociones que a veces no reconocemos el nombre. Entonces es muy interesante que cuando sientas algo lo nombres, lo escribas, lo digas en algún momento y que te puedas enfrentar a ella, por decirlo de alguna manera. La otra es, identifica en qué parte de tu cuerpo la sientes para reconocerla cada vez que surja. Esto es un ejercicio que a medida que pasa el tiempo lo podemos ir cada vez haciendo más nuestro. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando no sabía de identificar las emociones y tal y cual, sí me daba cuenta que había partes que me dolían mucho. Por ejemplo, cuando yo sentía rabia o ira, a mí se me apretaba el estómago. Entonces, me di cuenta que cada vez que yo tenía esa emoción, automáticamente
se me iba el estómago. Y con el pasar del tiempo, cuando me dolía el estómago, yo sabía que ya había algo que no me estaba permitiendo continuar, yo sabía que estaba enfadada y con lo cual tomaba ciertas medidas para bajar ese enfado. Entonces el cuerpo es como una alerta, ¿no? Una alarma que te está diciendo, pues aquí está pasando algo. Y todas las emociones, absolutamente todas, están relacionadas con una parte del cuerpo. Entonces, identifica bien ese lugar a donde te duele, donde te aprieta, para que puedas reconocer la emoción y ponerle el nombre. El otro punto es entender lo que te está sucediendo y aceptar si lo puedes controlar o no. Esto es para mí un punto de inflexión muy importante. Cuando yo entiendo lo que me está pasando en ese momento, cuando yo ya le he dado nombre a mi emoción, cuando yo ya lo he envuelto en una digamos, explicación coherente para mí, la segunda pregunta que me tengo que hacer es, ¿esto depende de mí que lo cambie? Y ahí, cuando tú te das cuenta que si lo puedes cambiar, hazlo. Pero si no lo puedes cambiar, no intentes controlarlo. Porque ese esfuerzo por controlar algo o por cambiar algo es lo que va a determinar que esa emoción continúe y se aferre a ti. Entonces, había un círculo de control que yo manejo mucho, ya en otra charla lo daré, que es el círculo de influencia. Todo aquello que yo puedo controlar es todo lo que sale de mí, mis pensamientos, mis creencias, mis respuestas, mis preguntas, lo que digo, lo que expreso, lo que callo, todo eso que sale de mí es lo único que yo puedo controlar. El resto que está afuera o depende de otra persona o depende de otro sistema que no soy yo. Entonces, eso también cuando yo lo trabajé me dio cierta tranquilidad, porque empecé a comprender que yo no puedo controlar todas las cosas, que yo no puedo controlar, por ejemplo, ahora, en estas circunstancias, no puedo controlar a los medios informativos, no puedo controlar la pandemia, no puedo controlar a la gente que está actuando de una determinada manera y que a mí no me gusta, no puedo controlar el pensamiento de mi vecina, de mis familiares, o no lo puedo hacer. Entonces, es como que me llega la aceptación y digo, vale, esto como no depende de mí, me quedo tranquila. Probarlo, practicarlo, porque es una buena manera de trascender esa emoción, o por lo menos observarla desde otro punto. Y la 5 es respira profundamente y cambia tu pensamiento. Ya vamos a ver de qué manera podemos cambiar ese pensamiento. ¿Y por qué insisto otra vez en la respiración? Porque la respiración nos lleva a calmar todos estos estados de ansiedad, de miedo, a concentrarnos en la respiración, a concentrarnos en el aire que entra y sale por las fosas nasales. Perdemos ese contacto, o por lo menos no nos aferramos tanto a ese pensamiento que me está determinando la emoción. Con lo cual, yo os animo a empezar a practicar esta primera parte, que es identifica tus emociones. Hazte amiga de tus emociones. Si aceptas la situación, somos capaces de afrontarla por muy irracional que parezca la causa. Entonces, de igual manera, reconocemos la emoción que estamos teniendo en ese determinado momento. Y volvamos a recordar que toda emoción responde a algún motivo por el que nosotros tenemos un significado. Es decir, todo lo que está sucediendo lo interpretamos de una manera que no tiene por qué el resto de la humanidad interpretarlo de la misma manera que yo. Entonces, como yo sé que esto lo estoy interpretando solamente yo, me hago responsable de lo que yo estoy sintiendo. Y si lo quiero cambiar, pues
principalmente tengo que cambiar ese pensamiento que está rondando por mi cabeza y cortar ese aferro a ese pensamiento que me está provocando la emoción. Este es el primer tips, y ahora vamos a pasar al segundo, que es abraza tus emociones. Primero habíamos dicho, identifica tus emociones, y ahora abraza a tus emociones. Y abrazar una emoción es simplemente aceptarla. A veces luchamos contra las emociones. Estamos como en un plan de esto no lo quiero sentir, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, la emoción del miedo te sigue provocando miedo. O sea, tienes un pensamiento que te hace dar miedo, se reacciona la emoción, actúas con miedo y entras en un bucle. Pero cuando la rechazas la emoción, ese bucle continúa, porque tú no la estás mirando, no la estás observando. Entonces, el primer punto es no rechaces tus emociones. Abrazarla significa, como había dicho antes, aceptarla, porque cada una de estas emociones se genera a través de la experiencia que tú estás viviendo y del pensamiento que tienes acerca de esa experiencia. Tú no eres tus emociones. Solemos identificarnos con ellas, también de cierta manera aferrarnos a ellas y decir, por ejemplo, pues mira, no sé, como comentabas recién, Emi, que decías que llorabas de vez en cuando porque sentías tristeza. Está bien sentir la tristeza, está bien llorar un rato. Lo que no está bien es aferrarte a esa tristeza, como tampoco está bien aferrarte al miedo, como no está bien aferrarte a la ira, a la bronca, incluso no aferrarte a la alegría, que también es la quinta emoción. No aferrarte a todo eso, simplemente observarlo y permitirlo y desidentificarte de esa emoción. El hecho de que llores no significa que eres una llorona o que alguien, o permitas que alguien venga y te diga, uy, qué llorona estás, o siempre tienes miedo, o ese tipo de etiquetas que también hacen que nos sintamos como que ya es nuestra manera de ser esa. Y no tiene nada que ver, porque tú no eres tus emociones y tampoco eres el pensamiento. Las emociones van y vienen y son cambiantes e impermanentes. El tercer punto que te ofrezco es que busques el pensamiento anterior a las emociones. Y aquí ten en cuenta una cosa, es como una fase que tenemos y todo parte del pensamiento. Todo pensamiento que tenemos, si se repite constantemente, se va a crear o se va a formar una creencia. Y estamos hablando de las creencias que resultan ser órdenes para nuestro cerebro, ¿vale? No de creencias religiosas. Esa creencia va a determinar una emoción. Y la emoción que tú tienes va a determinar la actitud con la que comiences tu nueva actuación o con la que comiences a caminar. Entonces, si yo busco el pensamiento que había detrás de esa emoción, por ejemplo, cuando sientes miedo, te paras, observas y preguntas, ¿qué tengo miedo a perder? Porque el miedo siempre implica una pérdida. Eh, pérdida de seguridad, pérdida de estabilidad, generalmente es eso. El miedo es una emoción que eh, primigeniamente está muy bien, porque todos los seres humanos tenemos miedo, y nos puede ayudar en algún momento determinado a sobrevivir. Pero el miedo ilógico, el miedo irracional, que es el miedo que simplemente surge de un pensamiento, es el miedo que no,
no tiene la realidad y la constancia para que nos bloqueemos. Entonces, pensar antes, o sea, buscar ese pensamiento anterior a la emoción y cambiar el pensamiento que tienes. El otro es que no te regañes por lo que sientes, no busques tampoco culpables de tus emociones, eso también lo solemos hacer mucho. Yo me imagino que en estos momentos en los que están las familias eh, todas juntas, porque la verdad que hoy estaba pensando, no es una situación normal que estemos 24 horas con la familia. Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene sus formas de actuar y de repente te encuentras en una casa con determinados metros cuadrados y todos juntos. Entonces, cuando llega un momento en que yo no puedo controlar las emociones o no sé controlarlas, suelo echarle la culpa a todos o a algunas personas, ¿no? Me hiciste llorar o por culpa tuya me siento así o tal. Entonces tengamos en cuenta de no regañarnos a nosotras ni regañar a las otras personas, porque las emociones son como digo, van y vienen, pero sí que se pueden controlar de alguna manera. Vamos a ir al tercero, que genera pensamientos positivos. A ver, he abierto micro ahora en un momento. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que estoy hablando? ¿Una pregunta o algo? ¿Nadie quiere preguntar algo? Vale, bien. Yo cuando tengo pensamientos recurrentes, que no me gusta tenerlos, hago afirmaciones. También es positivo. También. Ahora también lo vamos a ver en el cambio de pensamiento, que es esta parte. Dime. Yo quería preguntarte, ¿normalmente suele ser un pensamiento en ese mismo momento o puede ser un pensamiento días anteriores? No. No, puede ser un pensamiento que hace tiempo que lo estés teniendo también. No es solamente, a ver, cuando tú estás pensando algo, sí que te genera la emoción automáticamente, pero según el pensamiento o según la cantidad de tiempo que tú vienes pensando en eso, pues puede tener una emoción un poco más fuerte, ¿vale? A ver, si yo, por ejemplo, voy cruzando la calle y de repente pienso, joder, a ver si me chafa el coche, ¿no? Entonces, mi emoción va a ser de miedo, ¿vale? ¿Me explico? Pero Sí, si yo todos los días estoy pensando, si cuando cruce la calle me van a atropellar, pues entonces cada vez que yo vaya a cruzar la calle voy a sentir pánico. Claro. Vale. Entonces, según la cantidad de tiempo que tú tengas, que ahí es donde el pensamiento se convierte en una creencia. Como yo te decía, el pensamiento recurrente de mucho tiempo se convierte en una creencia. Y esa creencia es la que está determinando mi emoción constantemente. Entonces hay que tener en cuenta cuántas veces vengo yo pensando eso, desde cuánto hace, ¿vale? Y observar que ya si se ha generado una creencia, hay que trabajar esa creencia primero, antes de poder modificar todo el resto. ¿Me he explicado? Sí. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo quería preguntar, ¿esto se puede aplicar para niños también? Totalmente, totalmente. Totalmente, O sea, porque esto es parte de lo que trabajamos en inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una asignatura pendiente en todos los colegios que ojalá podamos empezar a enseñarle a los niños, ¿no? De todo esto. Vale, voy a volver a silenciar los micros y voy a pasar a la otra.
Vale, entonces vamos a hablar esto. La tercera es generar los pensamientos positivos. Si vamos viendo. Y va, bueno, esta es un punto parecido al anterior, ¿no? Que es, detecta el pensamiento que genera la emoción que surge. Ese pensamiento cuando te tienes que parar y pensar en qué momento o por qué estás sintiendo esto, detenerte, volverlo a observar y a ver qué estaba pensando yo antes que me pasara esto. Cuando ya coges un poquito el hábito, por ejemplo, yo esto ya lo he practicado desde hace muchos años, y cuando me surge a mí una emoción, vuelvo otra vez a repetir todos los pasos, me doy cuenta de en qué parte del cuerpo me está molestando. Esa emoción a la que yo ya le pongo nombre, a la cual yo ya la estoy identificando, sé que yo la estoy sintiendo porque antes yo estaba pensando algo. Entonces voy a detectar ese pensamiento. Para que ese pensamiento lo puedas trabajar, lo que yo sugiero siempre es que lo escribas. Porque si tú te quedas con el pensamiento pensando, digamos en el aire, por llamarlo de alguna manera, es como eso, como que continúa en el aire. El pensamiento es éter, va en el aire. Si yo lo quiero hacer palpable, o sea, trabajarlo, tengo que traerlo y escribirlo. Cuando yo lo escribo, voy a ser capaz de ir observándolo de otra manera. Entonces, ese es un buen ejercicio. Por eso siempre hago un ejercicio muy bueno, que podéis copiarlo ahora o escribirlo, y es en una hoja, en un folio, de un lado colocar pensamiento negativo y escribir todos los pensamientos negativos que tú tengas durante el día. Y del otro lado colocar pensamiento positivo, y ese pensamiento negativo lo transformas en un pensamiento positivo. Y para transformarlo en un pensamiento positivo tiene que ser una frase que sea afirmativa, corta y concisa. De esa manera yo voy a ir identificando todo lo que yo estoy pensando negativamente. Porque a veces estamos tan acostumbradas a estar pensando de una determinada manera que creemos que es normal. Y no es normal que tú estés haciendo algo, se te caiga un plato y te digas a ti en un pensamiento interno o en voz alta y te digas, joder, qué inútil que soy. Ese pensamiento constantemente, cuando te lo creas, te va a provocar una emoción, y esa emoción puede ser, o un sentimiento que va a ser la inseguridad en ti. Entonces, detectar el pensamiento y observarlo y escribirlo, y cada vez que aparezca darte cuenta y cambiarlo a ese pensamiento positivo. Para eso necesitas conectar con esa conversación contigo misma, ese diálogo interno, ¿vale? La vocecita esa que está todo el tiempo hablándote, yo a esa vocecita le llamo mi socia. Ahora, hace poco tiempo que nos estamos poniendo de acuerdo, mi socia y yo, porque antes ella era la que hablaba y estaba todo el tiempo rumiando, y te viene un pensamiento y te viene el otro, y bueno, ese diálogo interno que yo creo que ya todas conocemos cuál es pararte, que para eso también te ayuda muchísimo lo que es la meditación. Ya vamos a hacer una meditación al terminar. Te ayuda mucho la meditación, te ayuda mucho la respiración consciente para parar esa conversación contigo misma, ¿vale? Y ahora en la siguiente te voy a dar una técnica que es, estas son las dos que yo uso. Cuando tengo un pensamiento recurrente que no me gusta, porque me está provocando una emoción que tampoco me gusta, por ejemplo, el miedo, ¿no? A ver, como decía Hasum, tengo miedo a la muerte, a la enfermedad, y si lo tengo, y si tengo el virus, y si lo tengo, pues en ese momento la palabra stop o gracias, no lo compro,
te va a ayudar a salir de ese pensamiento. Y a veces yo hago un gesto con la mano por encima, como soplando el pensamiento, y digo, stop, basta, no lo compro, ¿no? Porque constantemente estamos comprando todos esos pensamientos, nos los creemos, y de ahí derivan las emociones que tenemos. Entonces esta técnica es muy buena. Cada vez que no te guste lo que estás pensando, córtalo con ese stop, ¿vale? Y sustituye el pensamiento negativo por una frase de afrontamiento positivo. Es lo que te comenté también anteriormente, de colocarlo en una hoja o de ir practicando todos los días este movimiento, ¿no? Es un movimiento como del pensamiento negativo al pensamiento positivo. Del pensamiento negativo al afrontamiento positivo también. ¿De qué manera lo puedo cambiar? Si llegamos a controlar todos estos pensamientos, podremos disminuirlos o incluso hacerlos desaparecer. Y algo que también digo, que no se trata de ir happy por la vida, no se trata de que, wow, todo el tiempo voy a estar positiva, voy a ser la superpower o la superflower, porque esos son, para mí, sistemas que siempre están arriba, pero en algún momento tienen que caer. ¿Por qué? Porque justamente somos seres humanos, porque justamente las emociones van y vienen, hay que tratar de observarlas, de manejarlas y no permitir que esas emociones estén muy arriba, ¿no? Como yo decía, si tenemos mucho miedo o tenemos mucha tristeza o también tenemos mucha alegría. O sea, todo no puede estar en un polo extremo. Tenemos que ir buscando ese centro nuestro, ¿no? De ir como fluyendo, bailando con una emoción, con la otra, y esta manera nos ayuda a generar actitudes más amables con nosotros y con los demás, porque tengamos en cuenta también que cuando nosotros tenemos una emoción determinada, no solamente estamos inmersas en esa emoción, sino que estamos actuando de acuerdo a esa emoción. ¿Y qué pasa con la gente que tú tienes a tu lado? Si tú estás con miedo, si estás triste, si estás cabreada, pues esa emoción, si tú no la sabes controlar, o por lo menos no sabes controlar la actitud, o cambiar ese pensamiento, pues vas a pasarle esta situación a otra persona. O sea, tú estás cabreada, te vas a cabrear con otro. Si tienes miedo, le vas a estar traspasando el miedo a otra persona. Si estás muy triste todos los días, pues la gente que está a tu lado, pues también va a sentir tristeza, porque te ve triste a ti. Entonces, como digo, ¿de qué manera puedo yo cambiar ese pensamiento? De ir bailando con ese pensamiento, de ir controlándolo, de ir observándolo, para que yo pueda manejar mejor mis emociones y tener un ambiente más sano, más amable. Y el punto número 4 que vamos a trabajar es cómo controlar este estrés y la ansiedad, ¿no? El estrés y la ansiedad derivan del miedo. Son como sentimientos, ¿no? que derivan del miedo, que es la emoción. Si yo observo el miedo, y vamos a volver también unos pasitos para atrás, porque en realidad es como que todo tiene una conexión, lo único que yo lo he separado para volver a identificarlo de una manera, pero todo más o menos tiene los mismos pasos. Controlar el estrés y la ansiedad, esa ansiedad que nos provoca, por ejemplo, me doy cuenta que tengo ansiedad, en la parte del cuerpo donde se identifica es en la parte del pecho. Cuando yo tengo ansiedad no puedo respirar, se corta la respiración y respiramos siempre de la clavícula hacia arriba. Y lo que estamos haciendo cuando no ingresamos esa respiración, ese aire a nuestro cuerpo, es que no lo estamos oxigenando. Entonces por eso también se provocan las palpitaciones.
nos damos cuenta de que tenemos ansiedad porque es como que se nos salta, ¿no? Como dice la frase, se me salta el corazón por la boca. Entonces, esa ansiedad viene detrás del miedo. Por eso observamos el miedo que hay detrás de tu estrés y de tu ansiedad. Vuelve a preguntarte, ¿qué puedo perder? Porque el miedo nos trae esa sensación de pérdida. ¿Qué puedo perder? O si estoy pensando en que ya no me siento segura de alguna manera, y el miedo se activa, ¿no?, en nuestro cerebro. Vuelve a detectar el diálogo interno que tienes, vuelve a observarlo, vuelve a tu centro, cambia también tu pensamiento, que ya lo sabes cómo hacer. Y el cuarto punto, no lo hemos comentado antes, que es visualiza el estado relajado y tranquilo que quisieras tener. Para visualizar este estado relajado y tranquilo, evidentemente, ya tendrías que estar un poquito relajada y tranquila. No podrías visualizar ese estado si estás en un estado alterado de ansiedad y de estrés. Entonces, para ello, te vas a sentar en algún lugar, sola, cuando tengas esa ansiedad y ese estrés. Digo sola porque si las personas que están a tu lado no saben cómo ayudarte, pues van a provocar aún más ansiedad. Y respirar profundo. Primero, respirar profundo. Hay varios ejercicios que puedes ir haciendo. Entre ellos, hay uno que yo suelo hacer mucho cuando tengo un poquito de ansiedad, y es sentarme y empezar a contar respirando de 35 para abajo. O sea, una inspiración y una exhalación es un ciclo de respiración, con lo cual puedes inspirar, contar 35, expulsas el aire, inspiras, cuentas 34, expulsas el aire, y así poco a poco hasta bajar. Si en algún momento pierdes la cuenta, no continúes hacia abajo, sino vuelve otra vez a empezar de 35. Esto lo suelo hacer a veces en la noche cuando me da un poco de insomnio, aparte de recitar algún mantra. Y en ese momento, cuando me estoy ya relajando, pues empiezo a visualizar un espacio donde generalmente me gusta ir, la playa o una montaña, y visualizo ese lugar donde estoy tranquila, donde estoy segura. Entonces, son unas técnicas muy buenas que te pueden ayudar. Y observar también estos días, porque estos días en los que estamos, que tenemos ahora mucho tiempo para poder conectar con nosotras, conectar con nuestro fuero interno, conectar con nuestros pensamientos, conectar de qué manera podemos cambiar toda esta experiencia que estamos viviendo, ¿no? Tenemos esta oportunidad y yo creo que es bueno comenzar, no dejarlo para más adelante, ¿no? Sino comenzar ahora a hacerlo.